Dios les bendiga, amado hermano. Gracias por estar con nosotros una vez más en tu programa, escuchando la voz de Dios. Estás en vivo. Me estás viendo en vivo en la iglesia La Voz del Espíritu Santo por el site www.radiobes.org. Reciba un saludo cordial de esta iglesia La Voz del Espíritu Santo, quien pastorea nuestro hermano y amigo pastor Leonel Ramírez junto con su esposa Wanda Ramírez. Un beso y abrazo también de parte de esta congregación. Como siempre digo, si no tienes una iglesia donde congregarte y quieres escuchar buena palabra y un pastor que te pastoree, que te dé buen pasto, buena comida, te presento a esta iglesia y te presento a este hombre que ciertamente se deja utilizar por Dios. Así que también quiero enviarle un saludo a mi esposa, a mis hijos y a todos los países que jueves tras jueves, martes tras martes y viernes tras viernes se conectan con nosotros al site www.radiobes.org. Así que, hermano, la semana pasada, mi nombre es Erasmo Quiñones, me dicen Junior, soy de la iglesia La Senda Antigua, quien pastorea a nuestra amada pastora Wanda Rolón. Por cierto, nuestra pastora ya en el día de ayer viajaba para Cuba. Hoy ya está en Cuba, va a estar allá predicando la palabra, haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer por casi 30 años. Allí está llevando palabra, está con otros pastores de unas iglesias allí en Cuba. Y la realidad es que me sorprendo cómo Dios le da tanta fortaleza a esta mujer, a esta apóstol, a esta mujer de Dios. Cómo Dios le da tanta fortaleza para ella seguir hacia adelante. Mi admiración y mi respeto hacia la pastora y apóstol Wanda Rolón. Así que la semana pasada, hermano, estuvimos hablando bajo el tema cerrándole las puertas al enemigo. Estuvimos hablando sobre los 5 enemigos del ministerio y hablé sobre lo que afecta al ministro y al ministerio que Dios pone en sus manos. Y el primer enemigo que hablé la semana pasada fue sobre el orgullo y la vanidad. Segundo enemigo del ministerio fue fama y fortuna. Tercer enemigo del ministerio es la envidia y la competencia. Cuarto enemigo del ministerio, el amor al dinero. Y el quinto enemigo del ministerio es el lazo a las mujeres. Este fue el tema que estuvimos hablando la semana pasada y sé que ha sido de bendición a muchas vidas. Hoy voy a estar predicando sobre el llamado de Dios. Y estaré tocando varios puntos referentes al llamado que Dios nos hace. Pero no un llamado de salvación, porque todos hemos sido llamados para ser salvos. Pero no todos los salvos han sido llamados para un ministerio en específico. Estamos hablando sobre los ministerios que habla Efesios, el ministerio quíntuple, que habla sobre el ministerio del apóstol, sobre el llamado del apóstol, sobre el llamado del profeta, sobre el llamado del evangelista, sobre el llamado del pastor y sobre el llamado del maestro. O sea, de esto voy a estar hablando cuando Dios hace el llamado específico. Cómo Dios entonces demanda en cada uno de nosotros, en nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Cómo Dios demanda en que nosotros seamos íntegros en nuestra forma de caminar y en nuestra forma de hablar y de pensar. De eso estaremos hablando en este día bajo el tema el llamado de Dios. Así que, sin más preámbulo, vamos a hacer una oración y pedir al Señor que nos hable a través de esta enseñanza. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia para darte gracias por este día. Gracias, Espíritu Santo, porque ciertamente tú estás con nosotros.
Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias, Jesucristo, porque tú estás con nosotros. En esta hora te pedimos, Señor amado, que seas tu Dios del cielo enseñándonos a través de esta palabra. Tú eres el maestro, tú eres el que nos moldea, tú eres el que nos capacita, tú eres el que nos da la sabiduría. Enséñanos a aprender más de las escrituras. Enséñanos, Señor amado, a aprender qué es lo que tú demandas tanto de nosotros, Dios amado. Ayúdanos a ser de ejemplo. Ayúdanos, Señor amado, a ser de influencia a las demás personas que nos miran, que nos escuchan, Dios amado. Que no seamos piedra de tropiezo, sino que seamos de bendición al pueblo, a las naciones, a la gente que están allá afuera pendientes a lo que decimos, pendientes a lo que hablamos, pendientes a cada gesto, Dios amado. Que nuestra forma de caminar, Jehová, Señor amado, indique que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, Dios amado, porque no queremos solamente hablar lindo, Dios amado, sino que el mundo pueda ver y entender que tú vives en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Amén y amén. Como le dije anteriormente, amados hermanos, hoy estaré hablando bajo el tema el llamado de Dios. Una de las experiencias una de las experiencias más maravillosas que le puede suceder, amado, a un ser humano es ser llamado y escogido por Dios para ser parte del ministerio aquí en la tierra. Antes de continuar con la predicación, quiero leer un texto bíblico que está en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy primero. Vamos entonces al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo de 13 al 15. El Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Y dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Permítanme. Comenzamos entonces con la prédica, volviendo a repetir lo que ya hablé. Y comienzo. Una de las experiencias más maravillosas que le puede suceder a un ser humano es ser llamado y escogido por Dios para ser parte del ministerio aquí en la tierra. El llamado, amado, no es un deber que Dios tiene para con nosotros, sino que es un honor que Dios nos concede. Es importante, hermano. Es importante, iglesia, que usted y yo entendamos que el llamado de Dios hacia nosotros es solamente por su gracia. Por ende, nadie puede gloriarse, nadie puede enorgullecerse, sino que tenemos que vivir, amados hermanos, continuamente agradecidos, alabando, glorificando y exaltando el nombre de Jesucristo en todo tiempo, porque Él no miró nuestra condición, Él no miró, amados hermanos, nuestra bajeza, sino que al contrario, aleluya, nos tomó, nos llamó, nos perdonó, nos restauró, nos libertó de la misma muerte, para que fuéramos pueblos escogidos por Dios. O sea, que cuando nuestra vida no tenía sentido, Él nos escogió
Que cuando el mundo nos señalaba, Él nos escogió. Que cuando nadie creía en nosotros, Él nos escogió. O sea, Él nos llamó. Ahora bien, es importante, hermanos, amados amigos, iglesias, líderes y ministros, es importante entender y reconocer cuando Dios nos hace un llamado. Hay personas, amados hermanos, hay personas, un saludo al hermano de Yadira. ¿Cuál es el nombre del hermano? Javier, Dios te bendiga. Otro saludo acá al hermano aquí. Así que estamos gozándonos en la palabra. Hay personas o hermanos de la fe que no saben, aleluya, cuando son llamados. No reconocen, iglesia, la voz de Dios. Hermanos que llevan 10, 20, 30 años, aleluya, visitando iglesias, congregándose, sentados en un banco y no reconocen ni escuchan la voz de Dios. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué no reconocen la voz de Dios? Porque la palabra de Dios escasea en sus vidas. Nunca han tenido una experiencia con Dios. Es fuerte. Andan sin rumbo. Andan lanzando piedras al aire. Andan como el ciego, con ojos, pero no ven. Por ende, le es imposible identificar el llamado de Dios. Es más, voy más allá. Hay iglesias que no tienen visión ninguna. Ya dejaron de escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios. Por el simple hecho de que la palabra de Dios escasea en sus vidas. No hay palabra. No hay visión. No hay manifestaciones de dones. No hay milagros de sanidad. No hay liberaciones de demonios. Dejaron de ofrendar. Dejaron de diezmar. Gloria a Dios. Porque sacaron la palabra del altar. Bendito sea el nombre de Jehová. Predicando fábulas. Predicando cuentos. Predicando testimonios. Pero ya no están predicando la palabra del poder de Dios. Han sacado la palabra de los altares. Han sacado la palabra de sus casas. Han sacado la palabra de sus vidas. Han cerrado la Biblia. Por ende, hermanos que llevan tantos años sirviéndole al Señor, les he escuchado que me dicen, nunca he tenido una experiencia con Dios. Nunca he podido sentir la voz del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra escasea en sus vidas. Wow. Hermano, es fuerte. Si dejas de orar, no puedes escuchar el llamado de Dios. Si dejas de ayunar, no puedes escuchar el llamado de Dios. Si dejas de buscar el rostro de Dios, no puedes escuchar la voz de Dios. Si no te sometes a la palabra y a la autoridad de la iglesia, a los pastores y a los líderes, no puedes escuchar la voz de Dios. No puedes escuchar ese llamado. Se te hace difícil porque no has podido entender que para escuchar ese llamado, que para escuchar esa voz de Dios, usted y yo tenemos que estar constantemente conectados a la fuente, conectados a la vid que se llama Jesucristo. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y acuérdate lo que dice la Biblia, que sin Él, que sin Cristo, que sin el Shaddai, nada nosotros podemos hacer. Aleluya. Si entonces nos vamos al libro de Samuel capítulo 3, dice y habla cuando Dios llamaba a Samuel. Y dice en el versículo 1 que la palabra de Jehová, escucha bien, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Oye bien, dice la Biblia que Samuel ministraba delante del sacerdote Elí. Pero la palabra de Jehová escaseaba y no había visión
con frecuencia. O sea, Samuel ministraba a Dios delante del sacerdote Eli. Pero la Biblia dice que en aquellos tiempos la palabra, en aquel lugar, en aquel altar, aleluya, escaseaba completamente. Y no solamente eso, sino que también la Biblia dice que no había visión con frecuencia. La Biblia dice que Samuel no había conocido a Jehová aún, ni la palabra de Jehová. Mira bien lo que dice, no le había sido revelada. Mientras Samuel dormía en el templo, la Biblia dice que Dios tuvo que llamar a Samuel 3 veces. Para la tercera, Samuel reconocer que quien llamaba al mismo Samuel era Jehová. Oye, y quiero decir algo. Cuando entonces leo esto, cuando me encuentro con esta experiencia, llego a la conclusión y me doy cuenta que hay muchos ministros de Dios que predican la palabra, pero no hay palabras en ellos. No tiene lógica. Me doy cuenta que por el simple hecho de que nosotros vayamos a la iglesia los 7 días, eso no significa que nosotros tenemos una buena relación con Dios. Me da a entender cuando entonces veo personas, ministros, predicando cuentos y fábulas y no menos que predica en la palabra, puedo yo entender que la palabra ciertamente escasea en su vida. No hay palabra. Ministros que tienen que predicar la palabra constantemente y no se tiran de rodillas para que Dios le dé una palabra. Aleluya. Hombres de Dios que predican la palabra día y noche. Compromiso en cuanto país hay, aleluya. Pero no se someten a la voluntad de Dios ni le piden dirección a Dios. ¿Qué palabra Dios quiere que ellos les den al pueblo? Por ende, si están vacíos, si no se llenan de la fuente, si no comen del pan de vida, si no comen del rollo de la palabra, como dicen en el libro de Ezequiel, no tienen nada que darle al pueblo. Si no te metes en la palabra, si no te metes en la presencia, aleluya, el Espíritu Santo no puede darte nada. Porque si no te llenas, aleluya, si tus copas no están rebosando, no esperes que el don del Espíritu Santo descienda. No esperes que Dios te dé algo si tú no lo estás buscando. Por eso es, aleluya, que muchas veces yo llego a la conclusión cuando hombres dicen, yo tengo un llamado de Dios, pero sus actos demuestran lo contrario. Porque está el llamado de Dios, pero también está el llamado que uno mismo se hace. Y también está el llamado que el hombre hace. Y cuando tú mismo te llamas, y cuando el hombre te llama, no va a haber fruto. No va a haber presencia. No va a haber poder. Aleluya. Porque no te está llamando Dios, sino que te está llamando el hombre. Dios está llamando a personas para un llamado específico. Dice la Biblia en Romanos 14, 15. ¿Cómo pues invocarán? Romanos capítulo 10, versículo del 14 al 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Amados, hay dos clases de llamado. Número 1, el llamado de la salvación. Y número 2, el llamado al ministerio. Y de ese llamado es que yo voy a estar hablando. Amados, todos somos llamados para ser salvos. Pero no todos los salvos son llamados al ministerio. Repito, todos somos llamados a la salvación.
Pero no todos aquellos que han sido llamados a la salvación son llamados para un ministerio en específico. Hemos sido llamados para ser nación santa. Hemos sido llamados para ser pueblo escogido por Dios. Pero no todos hemos sido llamados para el ministerio quíntuple, el cual habla Efesios 4:11, donde dice: apóstoles, aleluya, profetas, mi alma adora a Dios, evangelistas, pastores y maestros. Son llamados específicos que Dios le hace a gente que estén dispuestos, aleluya, que tengan el anhelo de tomar el reto y decir: Señor, como dijo Samuel, heme aquí. Son gente que Dios puede escudriñar su corazón y mirar su corazón y llegar a la conclusión: si usted y yo estamos capacitados y tenemos el hambre para pagarle el precio y decirle a él: Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. O sea, el primer punto que voy a estar hablando es que Dios trabaja con personas que Él llama conforme a su gracia y a su propósito. Ese es el primer punto que voy a estar tocando. Voy a estar tocando varios puntos. Y el primer punto es que Dios trabaja con personas que Él llama conforme a su gracia y a su propósito. Estamos hablando bajo el tema el llamado de Dios. Amados, cuando Dios llama a un ministro, cuando Dios llama a un hombre para un ministerio en específico, y nosotros respondemos a ese llamado, el triunfo y la victoria, aleluya, están aseguradas, están garantizadas. Esto, amados hermanos, no se trata de nosotros. Esto no se trata de una emoción, sino se trata de ser obediente a ese llamado, ya que Dios mira lo que hay en el corazón del hombre. Primera de Samuel, capítulo 16 en adelante, habla cuando Dios le da la orden al profeta Samuel para que ungiera al rey David, para que tomara el lugar de Saúl, que Saúl tomó en poco. Dios le dice a Samuel, Dios le da unas instrucciones a Samuel y le dice: Samuel, toma el cuerno, llénalo de aceite y ve a casa de Isaí. La Biblia dice que entonces el profeta Samuel va a casa del sacerdote Isaí y comienza el desfile. Aleluya. Dice la Biblia que allí comenzó a caminar Eliab, Abinadab, Sama y 7 hijos más que Isaí pedía. Ahora, lo curioso es que cuando el profeta Samuel ve a Eliab, quedó impresionado, quedó maravillado ante la grandeza y la musculatura y la belleza que tenía el hijo de Isaí, Eliab. Cuando Samuel lo mira, se sorprende y dice: ¡wow! Este es el ungido de Jehová. Ya el profeta Samuel estaba a punto de zumbarle el aceite por encima. Ya Samuel lo que quería era: espérate, este verdaderamente es el hombre de Dios. Por entonces Dios reacciona inmediatamente y se da cuenta que las intenciones de Samuel no eran las mismas, que las intenciones de Jehová. Por eso es que la Biblia dice que los caminos de Jehová no son mis caminos, y los pensamientos de Jehová no son mis caminos. Cuando entonces la Biblia dice que el profeta Samuel iba a ungir a aquel hombre llamado Eliab, inmediatamente Dios detiene al profeta Samuel y dice: Samuel, detente. De cierto, Samuel, detente. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira, porque el hombre no mira lo que mira Jehová. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón. O sea, que cuando yo me encuentro entonces con este texto bíblico, cuando yo choco con esta palabra, me convenzo y creo que es ahí cuando Dios mira el corazón. Que Él sabe si una persona ciertamente está preparada para entrar en un ministerio. En ese ministerio específico que ya Dios ha separado para él. Por eso es que el apóstol Pablo dice, amados hermanos, de sí mismo, en primera de Timoteo 1:12, Pablo hablando dice, doy gracias al que me fortaleció a Cristo, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo le está dando gracias a Dios. Y le está diciendo, gracias le doy a Dios que me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. O sea, Pablo no está diciendo, yo mismo me metí en el ministerio. Yo mismo, porque me sé 2 o 3 palabras, ahora yo voy a ser evangelista. Yo mismo, porque doy 4 consejos, voy a ser pastor. No, la Biblia dice que él le da gracias a Dios porque Dios lo puso en el ministerio. Entonces, es interesante observar, amados hermanos, que en un momento dado el apóstol Pablo, que en aquel entonces era Saúl, estaba equivocado en su servicio a Dios en aquel entonces. ¿De qué me estás hablando, hermano Junior? Bueno, la Biblia me dice en Hechos 8 en adelante, me habla que Saulo ciertamente defendía su causa, defendía algo que él entendía que era bueno. La Biblia dice que él cogía a los cristianos, los arrastraba, los mataba, hacía y deshacía con ellos. Pero él estaba defendiendo una creencia, él estaba defendiendo lo que él había creído. Entonces, cuando Dios ve la fidelidad de Saulo, cuando Dios ve la entrega de lo que Saulo está haciendo, Dios dice, espérate, yo entonces voy a hacer que este hombre verdaderamente defienda una causa que es real, que es la causa del evangelio, aleluya. Yo voy a hacer que este hombre, aleluya, la gente pueda entender que yo me le voy a parecer a él. Y que yo voy a transformar todo ese mal para bien. Pero Dios estaba viendo el coraje. Dios estaba viendo la certeza. Dios estaba viendo el celo que Saulo tenía hacia lo que él estaba creyendo. Dios, que conoce las intenciones más secretas del corazón, amados hermanos, sabía que si él llamaba a Saulo, que es Pablo, sería aún más fiel conociendo la verdad. Sería aún más fiel al servicio del evangelio. Ahora, quiere decir que Dios ve cosas en nosotros que nosotros mismos no sabíamos que estaban ahí. Aleluya. Qué bonito suena, qué bonito es, qué verdad es. O sea, Dios, lo repito, ve cosas en nosotros que nosotros mismos no sabíamos que estaban ahí. Yo tengo un joven aquí a mi lado que tiene un llamado. Y si él, como otros jóvenes más, incluyo a mis hijos, incluyo a toda la juventud, si ellos se convencen que ciertamente Dios los llamó para algo, ellos van a ir detrás de ese algo. Ellos van a ir detrás de ese llamado. Si ellos están convencidos que en quien los llamó fue el cielo, que en quien los llamó fue el Abba Padre, ellos están convencidos que las cosas que hay en el mundo a ellos no les viene bien. Ellos lo único que van a decir, espérate, a mí Dios me llamó, yo vivo para Dios. A mí Dios me llamó, yo me apasiono para las cosas de Dios. A mí Dios me llamó, pues yo no voy a estar pendiente a las cosas que me saquen de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos una actitud de esta índole, cuando la juventud toma una actitud de esta índole, de una actitud donde dice, espérate, el que me llamó, me va a levantar el que me llamó
me va a poner en gracia, por ende yo voy a buscar su presencia en espíritu y en verdad. Entonces Dios comienza a desatar, Dios comienza a exponerte, escucha bien, Dios comienza a exponerte, no solamente a exponerte, sino a posicionarte. Porque has decidido decirle que no a las cosas del mundo y ser fiel al llamado que Dios te hizo. Por eso Dios está buscando gente que ciertamente tomen el llamado que Él hace en serio. Dios está buscando personas ciertamente íntegras, con un corazón santo y puro ante la voz y el llamado de Dios. El segundo punto que voy a hablar, el llamado te separa. Ya entonces hablé sobre cómo Dios trabaja con gente que Él llama. Ahora voy a hablar sobre el llamado que Dios te hace, cómo te separa. Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos 13, versículo 2 dice: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Eso está en Hechos 13:2. Vamos a Romanos 1:1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hermano, según el Nuevo Testamento, vemos entonces que el llamado de Dios nos separa de las demás personas para ser parte de un ministerio en específico. O sea, cuando Dios te llama, te saca aparte de las demás personas para que tú cumplas ese llamado que Dios te hizo y que Dios a mí me hizo. Te saca aparte, te aleja aparte para que ese ministerio tú lo puedas cumplir en el orden el cual Dios te ha establecido. Porque cuando Dios te llama para un ministerio, Él sabe que tú necesitas estar santificado y tú necesitas estar enfocado a las instrucciones que Él te va a dar. Por eso dije que todos somos llamados a salvación, pero no todos somos llamados a un ministerio en específico. Todos hemos sido llamados a salvación y a ser sacerdotes, pero no todos hemos sido llamados a ser sacerdotes líderes para guiar a otros sacerdotes líderes, para enseñarles las instrucciones que Dios a ti y a mí nos da. O sea, todos hemos sido llamados, pero no todos hemos sido llamados para levantar líderes. No todos hemos sido llamados. Si Dios me llama a mí evangelista, y yo sé que el joven que está aquí a mi lado tiene un llamado de evangelista, mi deber es entonces aconsejarle y decir que él puede hacer y que él no puede hacer. Porque ese es mi llamado. Es de evangelista. Pero si yo no tengo un llamado de evangelista, si yo no tengo un llamado de pastor, yo no puedo meterme en asuntos al cual Dios a mí no me ha llamado. Por eso es que vemos tantos fracasos ministeriales por gente que se llaman ellos mismos. Por gente que no tienen su oído afinado para ver qué Dios tiene preparado para ellos. Por eso dije, hay dos llamados, llamado de salvación y llamado a ministerios en específico. Amado, entonces quiere decir que cuando Dios nos llama, nos separa para Él. No importa si nosotros corremos. No importa si nosotros nos escondemos. No importa a donde quiera que nosotros vayamos. Dios irá detrás de nosotros para cumplir su propósito en nosotros. O sea, no importando dónde nosotros nos metamos, el propósito de Dios en nosotros se cumplirá. El llamado de Dios, hermanos, nos separa de nosotros mismos y de nuestra propia voluntad. Escucha bien lo que dije. El llamado que Dios nos hace nos separa. Nos separa. Y
y Él toma control inmediatamente de nuestra voluntad. O sea, cuando Dios nos llama, llega en un momento. Yo me acuerdo que cuando Dios me llamó al evangelio, al principio que yo comencé a servirle al Señor, me acuerdo que el pastor de la iglesia Discípulo de Cristo, que ya él falleció, es para ayudarme a salir de donde yo estaba, del vicio de la droga, como ya yo había testificado. Yo me acuerdo que el pastor me decía, hermano, yo quiero que usted venga a la iglesia por la mañana y me limpie la iglesia por dentro. Y yo me acuerdo que yo me paraba allí en el altar y comenzaba a predicar. La iglesia vacía. Y yo todos los días era loco llegar por la mañana a la iglesia para yo predicar a los bliches, para yo predicarle a los asientos, a los escaños. Y yo me volvía loco predicando la palabra. Y me acuerdo que tuve una experiencia que mientras yo estaba predicando la palabra, yo comencé a hablar en lengua allí mismito en la iglesia. Y el pastor Loquendo me vi, comienza a llorar. Y viene y me dice, así te dice el Señor, te he llamado para que sea evangelista de las naciones. Te he llamado para que prediques mi palabra. Y yo apenas estaba saliendo del vicio de la droga. Pero yo me estaba dando cuenta que ya Dios me estaba separando para ejercer el ministerio de evangelista. Por eso Dios te separa. Pero eso usted ve ministros, ve grandes hombres de Dios que no están en juntillas con nadie. Porque es que Dios le ha demandado en ellos que tienen que estar separados para ejercer ese ministerio. Porque Dios no quiere que sus hijos se contaminen con las cosas del mundo. Por eso es que cuando Dios ejerce un ministerio bien fuerte sobre tu vida, Dios demanda en ti que tú te separes, que tú te apartes, que tú no te contamines con nada ni con nadie. ¿Para qué? Para ejercer un ministerio santo y puro que Él ha puesto en tus manos, que Él ha confiado en ti, para que tú lo sepas ministrar y tú lo sepas llevar. Por ende, el ministerio te separa para las cosas de Dios. ¡Wow! Esa pasión, ese llamado, es lo que nos mueve a nosotros a dejarlo todo y a seguir al Señor sin importar, escuche bien, los sacrificios, pruebas, desiertos y consecuencias. Hermano, el hombre o la mujer que ha sido llamado por Dios sabe que no será feliz. Escucha bien, el hombre y la mujer que ha sido llamado por Dios sabe que no será feliz hasta que ese llamado Dios lo cumpla en su vida. No importa si corres, no importa si te escondas, no vas a ser feliz. No vas a dormir tranquilo, porque si Dios te llamó para algo, es menester que tú cumplas el propósito de Dios. Es menester que tú escuches y cumplas ese llamado que Dios ha hecho en tu vida. No serás feliz hasta que decidas hacerle caso al llamado de Dios. Por eso el tema es, prácticamente esto es como un estudio, el llamado de Dios. Amados, el llamado de Dios nos separa de muchas personas. Y yo no quiero que esto se malinterprete ahora, hermano, que el llamado de Dios nos separa como si nosotros fuéramos mejores o fuéramos superiores, sino, amados, que nosotros estamos conscientes de la gran responsabilidad que nosotros tenemos con ese llamado de parte de Dios, con ese llamado el cual Dios nos ha hecho. Dios nos ha hecho un llamado para que nosotros podamos caminar con temor y temblor. Dios nos ha hecho un llamado para que nosotros caminemos con santidad, en santidad, porque nosotros sabemos, amados hermanos, al hombre que Dios llama, es menester que camine derecho, es menester que haga las cosas bien, porque somos personas de influencia, somos personas de ejemplo, somos líderes. Hay gente que nos están mirando, hay gente que nos buscan, hay gente que se apasionan con nuestro ministerio, hay gente que aprenden a amarnos, hay gente que aprenden a imitarnos. Por ende, cosas que tú hagas fuera de la voluntad de Dios, aleluya, y por tú estar haciendo cosas que no debes,
A causa de eso, si una vida se pierde por nuestra culpa, nosotros vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Por eso el llamado nos separa de las cosas del mundo. Por eso el llamado nos separa de las tentaciones. Porque hay gente que nos siguen, hay gente que nos buscan, hay gente que nos admiran, hay gente que somos de influencia, hay gente que somos de ejemplo. Por ende tenemos que cuidar nuestra manera de caminar y nuestra manera, es más, aún hasta de vestir. Porque seremos de ejemplos para otros de bien o de mal. Cada persona, amados hermanos, que es llamada por Dios para administrar las cosas santas, debe separarse de todo lo que tenga. Escucha bien. Y qué bueno que el joven está escuchando esta prédica. Está ahí porque Dios tiene un llamado con ella. Es bueno que esté escuchando eso. Cada persona que es llamada por Dios para administrar las cosas santas, escucha bien, oye esto, como dice un evangelista, debe separarse de todo lo que tenga, aleluya, cualquier apariencia de pecado. Por ende, al que Dios llama no puede enredarse en las cosas del mundo. Que avanzo, mi alma te adora. No puede enredarse en las cosas del mundo al que Dios llama. No puede hacer amistad. Oye bien, al que Dios llama no puede hacer amistad tampoco con todo el mundo. ¿Acaso puede andar dos juntos que no tengan mutuo acuerdo? Es que si Dios te llamó, tú no tienes que estar andando con la gente del mundo. Es que si Dios te llamó, tú no puedes estar haciendo chistes chavacanos. Es que si Dios te llamó, tú tienes que estar constantemente alimentando tu espíritu de palabra, de adoración, de cosas que te edifican y no que te destruyan. ¡Wow! Porque Dios te llamó para que vivas en santidad y no en mediocridad. ¡Qué avanzo! Mi alma adora a Dios. Porque para eso Dios a ti y a mí nos llamó. No para enredarnos las cosas del mundo. No para enredarnos los lazos de las mujeres. No para enredarnos las chabacanerías de la basura que lanza la radio. Y parezco a Jeñito. Y parezco al hermano Ye Ávila. Pero es que es lo que nos está destruyendo. Yo te estoy hablando por experiencia. Aún estando en los caminos del Señor, me he puesto a picar fuera del hoyo. Y lo he tenido que sufrir en lágrimas. Te estoy hablando algo que he vivido. Y que aún estando en los caminos del Señor, aún predicando este evangelio, he picado fuera del hoyo. Y no te voy a hablar algo que yo no lo he vivido. Hermano, si usted tiene un llamado de parte de Dios, usted tiene que cuidarse de todo lo que ve. Escuche bien. De todo lo que habla. De todo lo que piensa. De todo lo que siente. Y de todo lo que escucha. Significa entonces, hermano, que tenemos que estar conscientes que juntamente con el llamado, escucha bien, viene la responsabilidad de conducirnos en una forma que es digna de alta vocación a la cual nosotros hemos sido llamados. En otras palabras, los que somos separados por el llamado al ministerio, tenemos y debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Mira lo que dice la palabra. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está. Ser santo porque yo soy
santo. Es fuerte. Por eso es que no todos somos llamados a un ministerio en específico. Por eso no todos pueden ser llamados al ministerio quíntuple. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Por eso te dije que somos llamados a salvación, pero no todos los que son llamados a la salvación son llamados a servir en el ministerio quíntuple. Porque hay unas normas que Dios demanda de nosotros. Quiere decir que entonces el tercer punto es: el llamado te establece, y yo en el nombre de Jesús tengo que terminar esto aquí a las 12. El llamado, y son 5, voy por el 3. El llamado te establece. Dice en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es constante en todos sus caminos. Wow. El hombre de doble ánimo es constante en todos sus caminos. Perdóname, es inconstante. Es como a la ola del mar, va y viene, sube y baja. La chiringa bola, como dice el amigo mío. El yo-yo, el sube y baja, la montaña rusa. Ese es el hombre inconstante, el que no está seguro. El que dice, voy para este lugar y no va nada. El que tú le preguntas algo, déjame ver. Ese es el hombre inconstante. Cuando alguien es llamado por Dios, siente en su corazón ese fuego y esa pasión. Y está seguro en lo que está haciendo, porque está establecido. Escuche bien, establecido en el llamado, en la palabra y en la fe. Cuando observamos tanta inseguridad e inestabilidad en personas, escuche bien, cuando observamos tanta inseguridad e inestabilidad en personas que están en un ministerio, como dije anteriormente, como que están y no están, como que el voy y vengo, como las olas del mar, como la montaña rusa, el sube y baja, aleluya. Como que me quito y no me quito. Como que entro y no entro. Mi alma adora a Dios. Como que son personas que cuando te dicen voy a hacerlo, ya tú dudas. ¿Por qué? Porque llevan rato metiéndote unos paquetes. Wow. Llevan rato arrastrando con una cadena de inseguridad que ya usted no le cree nada. Ya está como el lobo y la ovejita, que la ovejita decía, por ahí viene el lobo, y el lobo no viene nada. Así hay ministros que son inconstantes en todos sus caminos. Oye, yo les voy a decir algo, amados hermanos, todo esto que yo estoy hablando aquí, yo lo viví. Y Dios tuvo que cogerme pácata, y entrarme 4 cantazos para que yo cogiera seriedad y tuviera credibilidad. Y a veces se me escapan, ¿sabes? Y seguimos trabajando con eso. Pregúntale a Yadira si se me escapa o no se me escapa. Yadira me está haciendo, oye, te estoy hablando cosas que vivimos. Y para eso es este programa, escuchando la voz de Dios, para que nosotros nos enderecemos o nos enderecemos. Yo lo estoy aquí, como dice el boricua, para estar predicando la moral y canzoncillo. No, yo te digo que yo también me tiro también en estas aguas. Como dice por ahí, bueno, no como dice la palabra, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí todos tenemos unos defectos que día a día tenemos que pedirle al Espíritu Santo que trabaje con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Así que somos como la ola del mar que vamos y estamos en la orilla y estamos en lo profundo. Estamos en la orilla y estamos en lo profundo. Ahora, yo llego entonces, amados hermanos, a la conclusión que personas que actúan de esta manera nunca fueron llamados por Dios. Fueron llamados por ellos mismos y llamados por el hombre. Pero, muy difícil que hayan sido llamados por Dios ante una actitud de inseguridad y de inestabilidad. Pero eso es que el llamado que Dios te hace
te establece. Por eso es cuando Dios te llama, Dios te establece en ese llamado. Una persona que se establece en un llamado, una persona que está segura de lo que Dios le ha hablado, yo lo comparo, como dice el salmista en el capítulo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Quiere decir, amados hermanos, que el llamado es como la roca de fundamento de nuestro ministerio. Sin ese fundamento no duraremos mucho en el ministerio. Mira, hermano, si usted sabe que Dios lo llamó y usted no se para en la roca, mi alma adora a Dios, y usted no se agarra de Cristo, y usted se pone a estar jugando al cristiano de cartón, yo quiero decirle que Dios lo va a desechar. Que debes. Porque si no le hace caso a la voz de Dios, Dios te va a quitar. Así como Moisés se fue y se levantó un Josué, Dios nos está diciendo a nosotros, ¿sabes qué? Te llamé para que seas de bendición, pero si tú no quieres disfrutar la bendición, si tú no quieres ser responsable a lo que yo he demandado de ti, yo voy a coger a otro que ciertamente tiene hambre de mi palabra y tiene hambre de mi presencia. O sea, que si sigues jugando al cristiano de apariencia, al cristiano lindo, al cristiano en corbata, al cristiano que está así calado, pero si en tu vida no hay fundamento, si en tu vida no está la palabra, si tus pies no están sobre la roca, de nada sirve. Mejor ni vayas a la iglesia, gloria a Dios, porque lo que estás haciendo daño al evangelio de Cristo. El llamado es como la roca de fundamento de nuestro ministerio. Sin ese fundamento nosotros no duraremos mucho tiempo en el ministerio. ¡Wow! Estoy un poco fuerte, pero es que esta cosa hay que decirla. Yo como que creo que yo voy para una segunda parte, hermano. Me quedan 5 minutitos, es que esto está interesante. Pero voy a terminar. El llamado te establece, que quiere decir que nos quedarían 2 más. Y eso lo voy a terminar como una segunda parte el jueves que viene. El saber que somos llamados por Dios es lo que nos impulsa a servir en la carrera, en los momentos de prueba. Es el llamado el que nos mantiene enfocados en la visión cuando viene. Ay, escucha bien esto. Ese es el llamado el que nos mantiene enfocados en la visión cuando vienen los momentos difíciles en la vida. Es entonces en esa prueba, amados hermanos, cuando usted y yo sabemos, cuando estamos convencidos que el que nos llamó, aleluya, estará con nosotros por los siglos de los siglos. El ministerio me establece, el ministerio hace que me enfoque. Cuando tenga la visión, cuando estoy enfocado en ese llamado, no importa la prueba que venga, aleluya, yo sé que Él estará conmigo por los siglos de los siglos. No, porque lo que pasa es que hay ministros que se quitan de nada. Hay ministros y hombres de Dios que viene la primera prueba, predican en los altares. Con Cristo todo se puede, hasta que le llega la prueba. Ahí hacen como la avestruz. Tú lo vas predicando sin cabeza. Deje de estar haciendo como la avestruz. Cuando venga la prueba, no meta la cabeza en el hoyo, brother. Vive lo que predicas. Dios está buscando a gente, hacedores y no oidores. Dios está harto de los oidores. El pueblo está harto de los oidores. Dios está buscando, la gente está buscando gente, aleluya, que prediquen el evangelio con su comportamiento, que prediquen el evangelio con el servicio. Dios está buscando a gente que hable menos y actúe más. Quiere decir que si el león de la tribu de Judá, Jesucristo, está conmigo, escucha bien, yo me enfrento a personas y demonios con gran denuedo y seguridad, porque yo sé
yo estoy seguro que yo estoy establecido en la autoridad de la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. ¡Wow! El hombre llamado por Dios, establecido en la roca, no es de doble ánimo. Por lo tanto, puede operar en fe y poder porque está convencido en quien ha creído. El hombre que no ha sido llamado por Dios es inconstante en todo lo que dice, en todo lo que hace, en todo lo que piensa, en todo lo que habla, en todo lo que oye. El hombre inconstante no tiene fundamento. El hombre inconstante no tiene un llamado de parte de Dios. He visto hombres que se dicen que son hombres de Dios. He visto muchos que son inconstantes, haciéndose llamar hombres y ministros de Dios, ministros del Evangelio, que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra cosa. Cuando vemos estas actitudes, existe la posibilidad que nunca fueron llamados por Dios. Amados hermanos, el jueves que viene vamos a continuar con la segunda parte. Y nos quedamos entonces, nos faltaría dos llamados más, que es la autoridad de tu llamado y la seguridad de tu llamado. Significa que hoy entonces tocamos estos puntos. Tocamos, Dios trabaja con personas que Él llamó, que Él ha llamado conforme a su gracia y su propósito. El segundo punto que tocamos en el día de hoy, el llamado te separa. Y el tercer llamado que tocamos en este día, en esta mañana, es el llamado te establece. Quiere decir que el jueves que viene vamos a hablar sobre la autoridad de tu llamado y sobre la seguridad de tu llamado. Amados hermanos, Dios le bendiga rica y abundantemente. Yo solamente le pido al Señor que tú todos los jueves te puedas conectar a este programa. No solamente los jueves, sino que los martes y también los viernes. Y que cuando tú nos escuches predicar esta palabra, tú entiendas que nosotros hacemos el esfuerzo máximo para que la palabra de Dios fluya en tu vida. Que nosotros hacemos lo que sea para agradar a Dios y no a los hombres. Y que todo lo que predicamos aquí en este altar, porque este es altar de Dios y puerta del cielo, antes de decírtelo a ti, ya Dios nos lo dijo a nosotros. Que lo que te estoy hablando, que el consejo que te estoy dando es porque yo también pasé por aquí y yo no quiero que tú pases por donde yo pasé. Amados hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Gracias por estar con nosotros en tu programa, escuchando la voz de Dios. No olvides mañana conectarte en este mismo site en www.radiovez.org con el programa Aleluya. Con el programa del hermano y evangelista José Santiago como voz de trompeta. Y el martes que viene, no olvides conectarte con el pastor Levi Rodríguez, marcados para hacer la diferencia. Dios le bendiga rica y abundantemente y hasta la próxima.